Es un honor para mí, yo soy Beatriz López, es un honor para mí atender la invitación que me hiciera el profesor Carlos Lira para dictar la clase de manglares en la asignatura Biología Marina del posgrado en Ciencias Marinas del Instituto Oceanográfico de Venezuela. Voy a hablarles entonces de los manglares. Aquí está esta lámina, describe la formación que he tenido a lo largo de mi carrera, toda en el área de biología y las menciones de ecología, y particularmente durante mi doctorado trabajé en la ecología trófica energética del cangrejo de mangle Aratus pisoni en los manglares eh, del estado Falcón, en 5 bosques de manglar del estado Falcón. Sin más preámbulo, paso a explicarles sobre la clase de manglares. Un gusto para mí, cierro acá la ventana y continuamos. Yo les voy a hablar entonces de el ecosistema de manglar. Voy a hablar un poco de su distribución, tipos de mangle, sus adaptaciones fisiológicas, morfológicas, factores condicionantes, fauna asociada, zonación de organismos, importancia ecológica y económica. Bueno, seguimos. Ok, los manglares son formaciones boscosas que se encuentran en la zona intermareal en la transición entre el mar y la tierra. Son característicos del cinturón tropical, o sea, todas las latitudes tropicales lo podemos encontrar en todo el planeta y también en algunas latitudes subtropicales. Pueden invadir esas latitudes también, pueden llegar hasta esas latitudes. Y se desarrollan en ambientes tanto marinos como estuarinos, también hipersalinos y también ambientes de agua dulce o fluviales, incursionando decenas de kilómetros río arriba. Entonces, los manglares son plantas leñosas que, junto a todo el resto de la fauna y flora que conforman ese ecosistema, como por ejemplo hongos, bacterias, macroalgas, epífitas, etcétera, y animales asociados desde aves, mamíferos, invertebrados, todo ello constituye lo que es la comunidad del bosque de manglar. Inclusive podemos incluir ahí también al hombre. Y en inglés se le dice Mangrove Forest Community o mangle. Lo digo porque cuando vemos la literatura encontramos estos términos y la literatura, mucha de ella se encuentra en inglés. Aquí vemos, por ejemplo, un manglar de la zona del estado Sucre, en el río Cariaco, que presenta este manglar un gran desarrollo estructural, esto es, un gran diámetro a la altura del pecho, una altura importante, puede tener alrededor de 20 metros, un gran desarrollo de las raíces, que aquí vemos que son unas raíces que le llamamos raíces zancos, raíces adventicias. Más adelante vamos a ver qué función cumplen dentro de este ecosistema. Y aquí vemos una persona, que es un compañero de la Universidad Central de Venezuela, para que viéramos la dimensión de este árbol, ¿no? Que se subió allí. Esta foto fue tomada por la profesora María Beatriz Barreto en el río Cariaco, entonces. Entonces los manglares aportan oxígeno, son reguladores del clima, ya que son captadores del CO2 y se consideran sumideros de carbono. Dado su desarrollo estructural del bosque, protegen las líneas de costa contra el embate de tormentas y huracanes, y así disminuyen y evitan la erosión costera en este tipo de eventos climáticos, ¿no? Conforman bosques complejos con una alta biomasa leñosa y una alta complejidad estructural, como la podemos ver en esta foto que está aquí. Cuando hablo de complejidad estructural, me refiero a la altura, diámetro a la altura del árbol, diámetro a la altura del pecho, la densidad de árboles, número de árboles por área, y en la riqueza de especies. ¿Ok? Es un ecosistema que presenta una alta productividad primaria y asociada a ellos también se consigue una alta productividad secundaria. Aquí les traje un ejemplo de la productividad en diferentes ecosistemas marinos, por ejemplo. Aquí tenemos la tasa de producción, vamos a ver esto aquí, que lo tengo en inglés, pero aquí se los voy explicando. Tasa de producción en gramos de carbono capturado por metro cuadrado por año.
y los diferentes ambientes. Aquí tenemos ambientes pelágicos, de mar abierto, ambientes bentónicos, donde tenemos los bosques de manglar, y ambientes terrestres. Aquí vamos a hacer énfasis aquí tenemos los pantanos salinos, que son salt marshes, mangrove forests, que son los bosques de manglar, seagrass beds, que son las praderas de fanerógamas, los bosques de kelps, que son unas grandes macroalgas que crecen aquí en las zonas del subtrópico. Yo digo acá porque yo me encuentro ahorita haciendo un postdoctorado en Argentina. Y estas zonas, estos ecosistemas de kelps, son típicos del sur de Argentina, de la Patagonia. Y tenemos acá también los coral reefs, los arrecifes coralinos. Entonces, vemos cómo los manglares, las praderas y los arrecifes son los que presentan las mayores producciones, específicamente el arrecife coralino. Los manglares están como intermedios, entre 370 y 450. Pero yo los marco a los tres porque estos tres se encuentran asociados siempre, casi siempre, donde vemos un manglar al lado de una pradera de fanerógama y más allá seguro va a haber un arrecife o en la zona cercana. Y en efecto, esta asociación de estos tres ecosistemas ha estado coevolucionando juntas desde la existencia de ellos cuando aparecieron en la evolución del planeta, ¿no? En el Eoceno. Entonces han ido coevolucionando y han estado siempre asociados desde entonces hasta el presente. Es muy importante, entonces cuando uno ve la productividad de uno, yo diría que habría que verlo asociado con ese continuo que significa manglar, praderas y arrecifes coralinos. Ok, el término manglar proviene de una voz caribe o arahuaca que significa árbol torcido. Describe un diverso grupos de plantas leñosas pertenecientes a varias familias dicotiledóneas que presentan similares adaptaciones y más adelante vamos a ver cuáles son. Por lo tanto, entonces es un término no taxonómico que incluye plantas adaptadas para crecer en estos ambientes con altas salinidades o salinos y anegados, donde el embate de la marea los afecta diariamente. ¿Ok? Eh, Aquí puedo decirles que el término mangrove en inglés, manglier en francés, manglar en castellano y mangue en portugués provienen de la voz mangi mangi de Malasia, que significa encima del suelo. Aquí podemos ver cómo, en efecto, los manglares parecen crecer encima del suelo. Esto es una foto tomada en marea baja, en baja mar, en la laguna de Boca de Caño, donde yo realicé parte de mi tesis de doctorado en Falcón. Fue una foto que yo tomé, y esta es la especie Avicennia germinans o mangle negro. Podemos ver estas pequeñas raíces y aquí tenemos otras. Vemos que tiene principalmente neumatófor, que son estas raíces, y más adelante vamos a ver exactamente de qué se trata. Eh, pero yo lo que les quería decir aquí, que el término mangui mangui, que significa encima del suelo, quiere decir eso, ellos crecen sobre el suelo y podríamos decir que sobre el agua también, en pleamar, cuando la marea alta. Aquí les traje una foto, por lo tanto, por ejemplo, esto es la laguna de Tacarigua, en el estado Miranda, en Venezuela, y vemos cómo los manglares pueden desarrollarse. Aquí hay una zona estuarina donde combina ríos que desembocan, río Guapo, que desembocan en la laguna, con la influencia del mar y crean aguas estuarinas. Y vemos el desarrollo de los manglares, que es mucho mayor que las zonas, por ejemplo, hipersalinas que les acabo de mencionar allá en Falcón, donde yo trabajé. Aquí tenemos otra foto de la laguna de Tacarigua y vemos, son bosques que crecen sobre el agua, también podríamos decirlo. Aquí tenemos la cobertura de los manglares en el mundo, ¿no? En la línea verde vemos la cobertura esta es América, África, y aquí tenemos Australia, India y Indonesia, Micronesia. Vemos cómo, por ejemplo, la cobertura de los manglares varía entre América, África y esta zona de Indonesia, la India, Australia. La zona de mayor cobertura la vemos en Asia, todo lo que es esta zona de acá, con una cobertura de 7,5 por 10 a la 6 hectáreas, que representa un 38% del área total.
Luego le sigue África con un 20%. No, perdón, luego le seguimos nosotros, América, con un 28,7% de porcentaje del área total, y luego África con un 20,4%. Luego Oceanía, Oceanía es Australia, Micronesia, toda esta parte de estas islas de acá del Pacífico, con un 12,7%, y por último la península arábica con apenas un 0,2%, que es esta que está aquí. Ajá. Otra cosa que yo quiero resaltar es que podemos ver que la cobertura o la presencia de manglares es baja más en la costa atlántica, desciende más hacia latitudes subtropicales que en la costa del Pacífico de América. Y eso lo repetimos también en África y también acá. ¿Qué pasa? Hay corrientes, eh, bueno, primero les quiero decir, aquí están las líneas imaginarias que señalan el trópico, los trópicos, el cinturón tropical, trópico de Cáncer a 23 grados 27 minutos al norte, trópico de Capricornio a igual grados al sur, y aquí tenemos el Ecuador que señala los grados cero, de latitud cero. Entonces, dentro de este cinturón tropical se ubican los manglares. Pero entonces tenemos estos manglares, por ejemplo, al sur de Brasil, salen de esa distribución tropical y llegan hasta los 28 grados, superan los 23. Y esto es por las corrientes oceánicas que hay aquí, que tienden a ser más cálidas y descienden aguas calientes que permiten que entonces, menos frías, vamos a decir, que permiten la presencia de manglares hasta estas latitudes. Igual por acá. Aquí tenemos que supera el trópico de Cáncer y llega hasta los 28 grados en Florida, que sería el sur de Estados Unidos, e inclusive se consiguen en Bermuda en los 32 grados centígrados. Y por el lado del Pacífico, vemos que vienen también desde la Baja California, un poquito más arriba del trópico de Cáncer, y llegan hasta Ecuador, inclusive hasta Perú, los primeros grados de Perú. Aquí fíjense que no llega tan abajo como en el lado del Atlántico, porque aquí existe la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, una surgencia que hay aquí que viene de las aguas más profundas y sube costa y llega a las costas e impide entonces que los manglares lleguen a sus latitudes más tropicales, que aquí se comporta distinto porque hay corrientes frías y no están adecuados para la presencia del manglar. Aquí podemos ver hay algo acá que no me permite ver. Ahí está. Disparidad de especies entre hemisferios. Bueno, existe una diferencia en el número de especies entre lo que es toda la zona del Índico, todos los manglares ubicados en esta zona de Australia, el Indo-Pacífico, África, donde encontramos 45 especies de manglares. Este es el número de especies de manglar, aquí está representado, y aquí tenemos en América, tenemos 11 especies de manglar. Eso es la disparidad de especies. Y esto está relacionado con el origen de las teorías que explican el origen de los manglares. En el momento que ellos aparecen, la Tierra tenía otra conformación, que era la Pangea, estaba unida, y se empezó a dividir y se creó el mar de Tetis, que es un mar que separaba el norte del sur, que es lo que es Eurasia, de la Eurasia. Entonces, en ese mar de Tetis se fue, hay suficiente evidencia fósil actual que han encontrado en diferentes partes de Europa donde antes existió el mar de Tetis, que evidencian que estaban distribuidos alrededor de todo el mar de Tetis. Entonces habla de una distribución amplia alrededor del mar de Tetis, donde existían en ese momento condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, que dieron pie a la evolución de los manglares en ese momento y se dispersaron por todo eso, una gran distribución, y luego la tectónica de placas, todo el movimiento de placas que se siguió dando, fue modificando y en efecto, dicen que acá en esta zona del Indo-Pacífico siempre han habido condiciones adecuadas para mantener y ha sido como una especie de refugio para la presencia de esas especies, y el hecho de que hayan tantas especies refleja un poco eso. También opinan que acá en el Atlántico es un océano más joven que lo que es el Pacífico y el Índico, porque esto en efecto estaba unido. América está unido a África y se ha ido separando,
y a través del mar de Tetis fueron invadiendo las especies de manglar y por eso también hay un menor contenido de especies aquí. Son complejas teorías que van en la medida que se van encontrando nuevas evidencias en fósiles y otras evidencias, se van reforzando. Bueno, dentro de los bosques de manglar tenemos especies obligatorias y especies asociadas y especies menores. Uno de los primeros que habló de esto fue Tomlinson en 1986 y habló de especies estrictas u obligatorias. Y trajo a colación los términos también de especies menores y especies asociadas. Entonces, cuando se habla de especies obligatorias o estrictas, se consideran aquellas que cumplen con los siguientes criterios. Uno de los principales criterios y el más importante es que aparecen exclusivamente en estos bosques de manglar que están en la interfaz entre la tierra y el mar y no se encuentran en más ninguna otra parte. O sea, las especies de manglar solamente las encontramos allí. Crean bosques monoespecíficos y se encuentran taxonómicamente aislados de especies terrestres relacionadas y presentan especialización morfológica y fisiológica adecuada para vivir en este tipo de ambientes. Ahorita más adelante vamos a ver de qué se tratan esas adaptaciones. Entonces, así tenemos las especies obligatorias. Yo les traje las especies obligatorias de América y sus límites de distribución. Las principales que podemos ver dentro de las familias, está la familia Rhizophoracea, donde encontramos a Rhizophora mangle, que es llamado mangle rojo o mangle colorado en otras partes, y es el que tiene la distribución más amplia en América, tanto en el océano, en su vertiente del océano Atlántico, como en la vertiente del Pacífico. Luego le sigue la Guncularia racemosa, con una distribución muy similar, quizás un poquito menos en los grados. Aquí vemos que llega hasta Bermuda, aquí llega hasta Florida, y en Brasil sí llega a la misma zona. Y aquí es similar también en el Océano Pacífico, viene desde México, quizás Rhizophora mangle un poquito superior que la Guncularia racemosa. La Guncularia racemosa es llamada mangle blanco y pertenece a la familia Combretácea. Dentro de esta misma familia tenemos otro manglar que es Conocarpus erectus, que también tiene una amplia distribución en América, tanto en su vertiente atlántica como pacífica. Aquí podemos ver las diversas familias, cuántas especies tiene cada una. Avicenacea tiene 4, esto es en América. Rhizophoracea tiene 4, Combretácea 2, Pelicereacea 1, para hacer un total de 11 especies en América. Y aquí vemos dibujada en unas gráficas la distribución, y la que presenta mayor distribución más amplia es Rhizophora mangle, y esta distribución es muy similar a la Guncularia racemosa y a Conocarpus erectus, con ligeras diferencias. El resto de las rizóforas, que son Rhizophora harrisona, racemosa y samoense, tienen distribuciones mucho más restringidas. Aquí podemos ver entonces unos dibujos que encontré de México, de una página web en México, donde vemos entonces un ejemplo de Rhizophora mangle. Al México nosotros le decimos mangle rojo aquí en Venezuela. Puede llegar a una altura promedio de 10, más o menos, 10 metros, y una altura máxima hasta de 50 metros. Fíjense, aquí hacen un pequeño detalle de la corteza del manglar, que es lo que le da el nombre al mangle, que le da el nombre de mangle colorado. Podemos ver que si uno corta esa corteza, o a veces se ve directamente, vemos una tonalidad roja fuerte, y es que tiene que ver con la gran cantidad de taninos que presenta. Y una de la importancia de este mangle también, y para lo cual también ha sido empleado como un recurso, es en los taninos que ofrece. Ecológicamente, por su ubicación en los bordes marinos, porque es la especie que va al frente, es la especie que siempre está en primera línea, en los bordes, conformando las franjas que dan al mar. Son las que reciben el embate de la marea y de las zonas del suave oleaje, porque se ubican en zonas donde son mares tranquilos, ¿no? Entonces se encuentran en los bordes marinos, en las ciénagas y lagunas costeras, en los estuarios, y es una de las especies que brindan por ello mayor beneficio y protección a los litorales costeros. Aquí podemos ver cómo son las hojas
como son las flores y cómo se desarrolla el fruto. De una flor comienzan a nacer el fruto, que es este que está aquí, y comienza a crecer la parte de abajo del fruto, que se convierte en esta pequeña, como una raíz, que a todo este fruto se le llama propágulo. Este fruto, luego vamos a ver, crece mientras aún está atado a la planta y se desarrolla hasta esta conformación mientras aún está atado a la planta, y esto se le llama viviparía. Y eso tiene sus ventajas desde el punto de vista eh, del ambiente donde ellos se encuentran. Luego, cuando se desprende de la planta, cae en el agua, flota un tiempo y luego coloniza, flota y es dispersado hacia otros lugares y coloniza en otros ambientes. Bueno, es muy lindo el ciclo de vida de estas especies, muy interesante. Aquí tenemos el manglar blanco, mangle blanco, la Buncularia racemosa, que es otro de los más abundantes en América y en Venezuela, con una altura media menor a Rhizophyra, entre 4 y 6 metros, y una altura máxima de 20 metros. Las raíces crecen desde el tronco y producen neumatóforos menos desarrollados, que son estas raíces que crecen con geotropismo negativo, crecen en lugar, bueno, crecen algunas hacia geotropismo positivo, hacia abajo, y otras crecen hacia arriba. Y tienen que ver con la adaptación a zonas inundadas, que ahorita vamos a ver eso. Otro manglar muy importante es el mangle de botoncillo, que es Conocarpus erectus, que también lo encontramos en Venezuela y muy distribuido en América. Habita en las partes más elevadas y sobre terrenos arenosos y menos salados. Exactamente, se ubica en zonas de buena aireación del terreno, por lo tanto terrenos arenosos y con menor salinidad. Resiste menos salinidad y se caracteriza típicamente porque presentan un fruto en forma de pequeños esferas oscuras, que pueden ser de claritas así cuando están verdes y cuando están maduras oscuras, y por eso reciben el nombre de Conocarpus erectus, manglar de botoncillo. Ok, encontré esto y me pareció muy importante, que actualmente tiene mayor presencia en zonas urbanas debido a su gran frondosidad y está siendo empleado para ornamentar ciudades. A través de la poda los ponen bien bonitos, bien estéticos, y los usan para mejorar el microclima de las ciudades. Y son especies autóctonas. Bueno, frecuentemente se desarrolla como arbusto, pero en terrenos favorables puede llegar a una altura hasta de 7 metros. Aquí vemos entonces la distribución de la otra especie de la familia Avicenae, que es también muy importante, que es llamada Avicennia germinans o mangle negro. También presenta una distribución muy similar al mangle rojo, desde Bermuda hasta Brasil y desde México a Perú. Mientras que las otras especies de Avicennia están más restringidas a la costa pacífica y una restringida al Caribe, chaguariana. Luego tenemos la otra familia, Tetrameristaceae, lo que incluye a Peliciera rhizoforia, que es una especie que está restringida a Centroamérica y específicamente al Pacífico de Centroamérica, Costa Rica. Y en Ecuador también se le ha encontrado. Sin embargo, recientemente ha sido introducida en Colombia y Nicaragua. Aquí vemos entonces el mangle negro o mangle prieto, como también le dicen en Brasil o en México. Puede alcanzar una altura de hasta 15 metros y presenta es la especie que presenta mayor tolerancia a la salinidad, desde, bueno, para 30 partes por mil, que es la concentración del mar normal, la que encontramos en agua de mar normal, hasta 90 partes por mil puede llegar a resistir en algunos lugares. Tiene una flor, esta es la flor que presenta y este es el fruto, que son frutos redondeados, similares a lo de la buncularia. Son otro tipo de frutos, no forma esos frutos alargados como los de Rhizophyra, sino son más pequeñitos. Y produce sus raíces, son también del tipo de neumatóforos, son raíces que crecen en sentido opuesto con un geotropismo negativo, que crecen hacia arriba, y son raíces respiratorias que funcionan para airear, para poder captar el oxígeno en zonas pantanosas e inundadas.
Estas raíces pueden alcanzar hasta 20 centímetros por encima del suelo en lugares inundados. Sin embargo, aquí les puedo decir que en, en Australia se ha conseguido raíces de otras especies que no es aviceña, pero son que producen neumatóforos también, creo que son neratia, que pueden llegar hasta la altura de un hombre en cuanto a la altura, porque allá los cambios de marea son mucho más fuertes, cambios de varios metros. Entonces la raíz crece lo suficiente para salir por encima del nivel de marea. Puede llegar entonces, he visto una foto en unos libros, pero ahorita no recuerdo exactamente cuál es la especie del manglar, creo que es un Neratia alba, que produce esos neumatóforos muy altos. Esta es Pelicera rhizophora, la que está restringida a Costa Rica por el lado del Pacífico y presenta unas raíces muy particulares que le dicen que se semejan a una pata de elefante. Son raíces fulcrias y compactadas. Pueden crecer hasta 20 metros de altura. Este es el fruto, es un fruto bien particular, con esta punta, con esta parte prolongada en forma de punta. Y aquí vemos ver las hojas y las flores. Esta es la distribución. Hasta ahora se encuentra en toda la parte del Pacífico, pero saqué de esta página, del Smithsonian, todo lo que es Costa Rica, la costa de Costa Rica, Panamá y una parte aquí de Colombia, de la selva de Darién. Y actualmente se ha introducido en el Caribe colombiano y también hay registros para mm, Nicaragua. Dice, ajá, que es exclusivamente reciente, se considera relativamente reciente en el Caribe, dada su exclusiva presencia, esto es en Colombia, que se conseguía en el Golfo de Urabá hasta la Bahía de Cartagena, y se asocia como posible vía de penetración al Caribe el Canal de Panamá. Crecen sobre los manglares en estas zonas que son muy de alta pluviosidad. En la zona del Canal de Panamá, en Costa Rica, crecen epífitas, bromelias, orquídeas. Entonces, y aquí viven asociadas a otro tipo de fauna. Entonces podemos ver cómo estas son plantas asociadas que no se encuentran únicamente en manglares, ¿verdad? En Venezuela los manglares cubren una vasta extensión. Se sitúan sobre la línea costera, que la línea costera nuestra llega a cerca de los 3.200 kilómetros de extensión. Y la mayor superficie de los manglares la podemos encontrar en la región del delta del Orinoco, todo lo que es el delta del Orinoco, prácticamente desde el Golfo de Cariaco hasta el delta del Orinoco, es donde está la mayor cobertura y donde los manglares desarrollan mayores alturas también y productividad. En Venezuela hasta ahora hay registradas 7 especies. Estas son 2 especies de Avicennia principalmente, Avicennia germinans, shaweriana, una especie de Conocarpus erectus, que es el mangle de botoncillo. Esta Avicennia es el mangle negro, que llamamos, o mangle prieto, se le dice en Brasil y en México. La Guncularia racemosa, que es el manglar blanco, que le llamamos mangle blanco. Y las rizóforas, que son los mangles rojos, Rhizophyra mangle rojo, Rhizophyra harrisoni y Rhizophyra racemosa. Existen 7 especies, pero las más comunes son principalmente 3, que son el mangle rojo, que esto es una foto tomada por mí allá en la península de Paraguaná, en la bahía de Yaima. Aquí vemos el gran desarrollo de las raíces, acá, y este manglar podría tener 5 metros más o menos, 6 metros. El mangle Avicennia germinans, que es el mangle negro, que aquí lo vemos con sus neumatóforos bien desarrollados, y la Guncularia racemosa, que es el mangle blanco, que todos estos yo los conseguí allá en Falcón. En Falcón están estos 3 manglares en diferentes sitios. Y el otro mangle es Conocarpus erectus. Tenemos 4 especies con Conocarpus erectus, que es el mangle de botoncillo, que también lo conseguimos en, en, en Venezuela asociado en zonas, como dijimos, más elevadas, con menor salinidad. Bueno, los manglares cubren en Venezuela el 35% de la línea costera. Puede extenderse hasta 40 kilómetros tierra adentro a lo largo de las riberas de los ríos.
Y los más importantes podemos mencionar acá son los manglares del Golfo de Venezuela, en el Zulia, y los de las riberas del lago de Maracaibo. Luego tenemos los manglares del Parque Nacional Morrocoy. Tenemos, aquí yo coloqué los de la laguna de Bocacaño Arriba, que yo creo que sí son importantes porque la península paraguana presenta esa laguna y es muy importante, y también llegan hasta Dícora. También acá en la zona árida de Tacuato, lo que es el Golfo, el Golfete de Coro, también hay manglares muy importantes porque tienen que ver con la producción de camarones que hay allí. Luego tenemos lo de la Bahía de Buche, luego tenemos acá los del Parque Nacional Mochima, y luego pasamos acá a los de la Laguna de la Restinga, que son muy importantes también, y ustedes saben más que yo por eso, la alta producción pesquera y de ostras que caracteriza la laguna. Y luego tenemos los más importantes de Venezuela que están ubicados, que comienzan aquí desde el río San Juan, en la península de Paria, y que prácticamente continúan sin una línea continua de bosques de manglar desde esta zona hasta todo lo que es el delta del Orinoco, donde representan ellos solos el 73,4% de la cobertura total de manglar en el país. Inclusive sabemos que recientemente, no recientemente, esta zona ha sido decretada como reserva de biosfera del Delta del Orinoco 1991. Aquí una de las principales razones por las cuales aquí se desarrollan tanto los manglares es por la alta precipitación que tiene Venezuela en esta zona, que prácticamente es una precipitación continua a lo largo del año. Por ejemplo, la media anual en Curiapo es de 2.289 milímetros, en Pedernales es 1.629 anual, y pueden llegar a una altura hasta los 30 metros de altura en estas caños de agua de estuarina principalmente del delta del Orinoco. Seguimos adelante. Aquí vemos unas fotos del delta del Orinoco, manglares del delta, donde vemos acá los guaraos. Aquí vemos un árbol de manglar que utilizan como medios de pesca y aparajes para su vida diaria. Vamos a ver más adelante cómo se usa el manglar. Manglares del delta, vemos las raíces zancos de Rhizophora mangle, cómo crecen prácticamente sobre el agua, sobre el suelo, sobre el agua. Aquí vemos la Guncularia racemosa. Entonces, están también las especies menores que ocupan hábitats periféricos y solo en raras ocasiones forman comunidades puras. Las especies asociadas, que incluyen especies que están distribuidas ampliamente en hábitats terrestres y también se encuentran hacia la porción más alta del intermareal en los bosques de manglar. Entre estas podemos mencionar también las especies menores, las macroalgas asociadas a las raíces de manglar, las praderas de fanerógamas marinas como especies asociadas que crecen en las adyacencias. Bueno, estas son otras especies. Aquí podemos también mencionar especies menores y especies asociadas. Por ejemplo, el helecho Acrosticum aureum siempre crece en zonas hacia las partes de atrás del manglar, y en casi todos los manglares de América se consiguen, del mundo se consigue este lecho Acrosticum aureum. Es pantropical en todo el mundo. Aquí en el delta del Orinoco encontramos el palmito, la palma de palmito, y otras palmas también, que es Euterpe oleracea, de donde sacamos el palmito, asociada a los bosques de manglar. Encontramos también Hibiscus tiliaceus, que es una malvácea, esta es la flor de la malvácea. Podemos encontrar esta que le dicen rábano en el delta, que es una arácea, Montricardia arborescens. Son especies asociadas, todas estas, a los bosques de manglar. Claro, dependerá del bosque donde esté creciendo la presencia de una especie u otra. Estos son especies encontradas, por ejemplo, en el delta del Orinoco, donde da una alta pluviosidad hacia el lado oeste de Venezuela, que es donde, por cierto, yo hice mi tesis de doctoral, que sería la península de Paraguaná, que son zonas más semiáridas, de menor pluviosidad. Ahí se encontraban otras especies, como por ejemplo Sesubium portulacastrum, en las zonas cercanas, especies más carnosas, más adaptadas a las zonas semiáridas. Otras especies asociadas son las macroalgas. Aquí yo les voy a mencionar de un trabajo que yo realicé junto a la profesora Beatriz Vera y Jesús Eloy Conde, que fueron asesores de la tesis. Jesús Eloy fue mi tutor
Beatriz fue parte del jurado, y publicamos este trabajo de las macroalgas asociadas a las raíces de Rhizophyra mangle en la península de Paraguaná. Y comparamos dos zonas, una zona que sería la ensenada de Yaima y otra zona que es en la propia laguna de Tiraya. Aquí podemos ver el mapa de esa zona. Esta es la ensenada de Yaima, todo esto que está aquí, y esta es dentro de la laguna de Tiraya. Vemos cómo aquí hay un dibujo donde se ve esto que está acá, es un arrecife coralino, una plataforma coralina que corre paralela a la costa y que se encuentra cerca de los manglares. Y aquí se veía esa combinación de lo que es el mangle, las praderas de fanerógamas que estaban por toda esta zona adyacente a los manglares, y entonces estos serían los arrecifes, las plataformas coralinas que están un poco más allá y que influyen y están interrelacionados todas esas comunidades que viven en estos ambientes. Aquí podemos ver la ensenada de Yaima y la laguna de Tiraya internamente, como es la misma especie, Rhizophyra mangle, esta es Rhizophyra mangle y esta también es Rhizophyra mangle. En esta zona donde el viento pega, fíjense el árbol cómo se acuesta hacia un lado, crecen las raíces adventicias de una forma distinta, como un mayor desarrollo. Se genera esto que es el Bostrichetum, donde las algas crecen, macroalgas crecen en mayores cantidades, las encontré en mayores cantidades en esta zona, un total de 37 especies de algas, mientras que en esta zona resguardada dentro de la laguna encontré apenas 6 especies de algas asociadas a las raíces. Aquí también se encontraron especies de algas sobre que derivaban sobre el fondo, que eran el fondo arenoso. Pero en este caso no las menciono porque solamente menciono las que crecen sobre las raíces. Se encontraron en total 40 especies y de ese total 21 especies fueron típicas de arrecifes coralinos, lo cual revela ese intercambio que hay con los arrecifes. Las esporas vienen desde los arrecifes y donde encuentran un sustrato adecuado, colonizan y crecen. Esta es, normalmente en los manglares, las algas que crecen son algas rodofisias y en efecto se consiguieron esas rodofisias principalmente en el manglar de afuera de la ensenada de Yaima se consiguió la especie Bostrica tenela como dominante. Estas son unas fotos al microscopio. Y dentro del manglar de la laguna de Tiraya se encontró la especie Bostrica morixiana. Ambas son rodofisias, pero dominaba una especie en un lugar y la otra especie dentro de la laguna. Y el Bostrichetum, aunque se consiguió en ambas, fue distinto, mucho mayor y con mayor riqueza de especies en esta área. Bueno, entonces acá vemos otras especies, estas especies Codium taylori, Caulerpa sertulaliori, Acantófora, Peinsonnelia borgeseni. Esta especie, por ejemplo, es una especie típica de arrecifes coralinos y se encontró sobre los manglares. Entonces aquí podemos ver cómo la disponibilidad, viabilidad de propágulos y esporas es mediada por las corrientes del oleaje y la cercanía de los arrecifes está influyendo en la presencia de estas especies acá. Y la adecuación y el tipo de sustrato son factores influyentes, por tanto, en la distribución y conectividad de estas poblaciones de los organismos sésiles en las inmediaciones del manglar. Adaptaciones. Ahora sí vamos a hablar de las adaptaciones. Entonces, los manglares tienen adaptaciones, toleran la salinidad, se desarrollan en suelos anegados inestables, tienen adaptaciones para desarrollarse en suelos anegados inestables. Por lo tanto, en esos suelos anegados hay ausencia de oxígeno, el oxígeno es agotado, entonces necesitan también hacer el intercambio de gases en esos suelos que son por lo general anaeróbicos y también tienen adaptaciones para reproducirse y dispersarse en estas condiciones de anegación o anegamiento del terreno, de alta salinidad, de agotamiento del oxígeno. Esto es una foto de mangle negro, Avicennia germina, en la laguna de Bocacaño, donde podemos ver los neumatóforos en esta parte, en un pantano, en un suelo anegado, como ellos emergen sobre encima del nivel de marea para capturar el oxígeno, hacer intercambio de gases.
Bueno, entonces, aquí vemos diferentes fotos, dibujos, mejor dicho, de los tipos de raíces que podemos encontrar en las diferentes especies de manglares, que permiten la adaptación a estos suelos que son inestables, porque son suelos movedizos, llenos de agua, anegados, son suelos anóxicos, y entonces las raíces le brindan a estos árboles, le brindan primero estabilidad en estos suelos. Por ejemplo, esta raíz zanco de Rhizophyra es muy característica y esa especie es la que crece en las zonas donde hay los cambios de marea, es la que ocurre en las zonas donde hay mayor inundación. Y esas raíces son para eso, no vamos a pensar en que son para, sino que evolucionó como una consecuencia y se adaptó a esas condiciones ambientales. Estas raíces tienen raíces menores que son para absorber nutrientes en el sustrato, y acá en esta parte que emerge del agua, este es el nivel del agua, este es el nivel del agua, estas raíces son menores para absorber los nutrientes del sustrato, y esta parte que emerge hay unos poros que son por donde ellas respiran, que son las lenticelas. Todo lo que está por encima del agua tiene diferentes poros y son lenticelas que permiten hacer el intercambio de gases y el intercambio de oxígeno. Fíjense aquí Avicennia, que es el mangle negro que yo les digo, que presentan raíces o neumatóforos que crecen en sentido opuesto a estas raíces que crecen hacia abajo. Estas raíces, entonces, los neumatóforos también tienen lenticelas para el intercambio de gases, y estas raíces que crecen hacia abajo son para absorber nutrientes, raíces para su nutrimento. La mayoría de las raíces también tienen un aerénquima internamente, que es un parénquima como las traqueofitas que permiten el flujo del oxígeno. Tienen las lenticelas y por ahí se fluye el oxígeno y llega hasta las hojas. Aquí son otro tipo de raíces, raíces tipo rodilla en el género Bruguiera, que es un género de Asia. Otro género que no está aquí, que es Silocarpus, también de allá de Asia, tiene otro tipo de raíces, también como unas rodillas, que emerge así, y estas son como unas ondas en Silocarpus, en otro tipo de Silocarpus, todas adaptadas a estas condiciones. Esta es una fotografía de mangle rojo también en la laguna de Bocacaño, en Falcón. Entonces, Avicennia posee neumatóforos equipados con lenticelas en todas las partes hacia la punta de las raíces, donde ocurre la difusión y el paso de oxígeno al resto del árbol y que va hacia hacia el resto del árbol, el tronco, las hojas. Las hojas también captan CO2, y dado que en zonas de mucha eh, influencia de la radiación, desérticas, donde la lluvia es muy poco, hay muy poca pluviosidad, ellas más bien tienden a cerrar sus estomas para evitar la pérdida de agua. Entonces, tienen mayor eficiencia en el uso de agua, tienen adaptaciones de ese tipo de vista, de ese punto de vista. Pero no me voy a meter con esos temas, son como más especializados. Ah, bueno, aquí tenemos los neumatóforos de Somneratia alba, que son otra especie que produce neumatóforos y que se consigue en el Pacífico Occidental, en las islas de la Micronesia. Esta es en Palau. Podemos verlos aquí en bajamar, como se ve. Aquí tenemos una foto y un dibujo muy didáctico que nos muestra cómo son las raíces zancos, las raíces que son de rizófora, que son raíces adventicias, que parten del tronco, en todos los casos parten del tronco, pero las raíces zancos parten de una altura determinada del tronco, inclusive pueden salir incluso de otras ramas, y caen en el suelo para dar estabilidad al manglar. Verticalmente producen estas columnas verticales que salen de estos arcos y se van ramificando, crean así como una especie de gran puente, grandes puentes que le dan estabilidad al manglar, y penetran en el sustrato, y allí emergen otro tipo de raíces que son absorbentes, donde absorben los nutrientes del suelo. Toda esta parte aérea de la raíz
tiene grandes cantidades de lenticelas o poros pequeños por donde ocurre el intercambio de gases. Y aquí tenemos los neumatóforos en las otras especies como Avicennia y Laguncularia, que son el mangle negro y el mangle blanco, y vemos como también parten del tronco principal estas raíces, ¿verdad? Y se extienden como un cable, y a partir de este cable emergen raíces hacia abajo para la estabilidad y absorción de nutrientes, y hacia arriba para la aireación y el intercambio de gases, ¿verdad? Incluso aquí presentan raíces absorbentes, unas raicillas que también captan nutrientes, ¿verdad? Por debajo del nivel de marea. Y por encima del nivel de marea están una alta densidad de lenticelas, presentan alta densidad de poros o lenticelas que sirven para el intercambio y almacenamiento de oxígeno, porque presentan internamente todos los manglares, estos aerénquimas, que son tejidos con muchos canales para circular el aire. Ok, además, para poder adaptarse a estas condiciones de alta salinidad, pues presentan mecanismos que permiten, por un lado, pueden excluir sales a nivel de raíces, o pueden excretar o pueden acumular. Y de acuerdo a esto, hay diferentes tipos. Hay especies que hacen una cosa y hay especies que hacen otra. Entonces, se dividen en tres tipos. Tipo excretor de sal. Por ejemplo, el mangle negro, Avicennia germina, es un mangle que tiene capacidad para excretar sal. Ellos toman agua salina por las raíces y entra a través de las raíces, y solo las moléculas de agua y las sales esenciales son retenidas en los tejidos. El exceso de sales es excretado a través de las glándulas salinas que tienen en el envés de las hojas, en este caso en Avicennia germina. Aquí vemos las diferentes especies y los diferentes mecanismos de regulación que presentan, ¿no? Por ejemplo, tenemos las que nos interesan en América, que son rizóforas, excluye a nivel de las raíces. Avicennia excreta. La Guncularia, no recuerdo, creo que también excreta. Ah, sí, también excreta, aquí está. Y por ejemplo, en otras especies hay unas que excretan y excluyen y acumulan, como son Neratia, tienen las tres capacidades. Bruguera también, y Aegiceras, excluye y excreta. Entonces, varía de una especie a la otra. Estas son Bruguera, Cerios, Gisocoecaria, son del Pacífico, de Australia, de Indonesia. Igual que son Neratia y Silocarpos, no se consiguen en América. Rhizophyra mangle tiene un mecanismo de exclusión a nivel de las raíces. Poseen un mecanismo de ultrafiltración llamado ósmosis inversa a nivel de la raíz, un tejido especializado para eso, mediante el cual el agua y las sales se separan en la propia zona de la raíz y solo llevan el agua hacia el interior, rechazando las sales, o la mayoría de las sales. Siempre penetra algo de sal, pero ellas están adaptadas para eso. Sin embargo, vemos como Rhizóphora no soporta altas salinidades y siempre está en las zonas donde es la que soporta las menores salinidades, inclusive en las zonas más estuarinas, de menor concentración de sal. Ellas soportan salinidades de agua de mar normal, las 33 partes por mil, y salinidades menores. Rhizóphora, Bruguiera y Cerios poseen ultrafiltros en su sistema radical. Se me está agotando la batería. Estos filtros excluyen sales mientras está en esa agua del suelo. Esto es una foto de la laguna de Tacarigua, donde vemos las raíces de Rhizophyra mangle, que crecen en grandes cantidades, con una alta densidad de raíces, y vemos cómo en ellas se establecen ostras y tamalus, ¿cómo se llaman estos? Los volcancitos, los cirrípedos que crecen en esas raíces. Y son típicos también como fauna bentónica de las raíces del mangle en diferentes partes de Venezuela y el mundo. Otro tipo de mecanismo que utilizan para lidiar con el problema de las sales es el tipo acumulador de sal. En este tipo de plantas no poseen glándulas de sal ni sistema de ultrafiltración o para excluir o para excretar, sino que esta especie tiene la capacidad de acumular una gran cantidad de sales en sus hojas y pueden llegar a desarrollar suculencia. Y la acumulan en vacuolas
dentro de las hojas. Por ejemplo, Lumixera y Exocoecaria la acumulan en las hojas. Y llegando a ser, pueden llegar a ser suculentas. Aquí yo les puse estas fotos porque vemos cómo tienen cierta suculencia. Y también secuestran sales en la corteza, troncos y raíces. Aquí está el Lumicera racemosa, que son especies que no se consiguen acá, son de los manglares de la India. Algunas especies de manglar pueden acumular o sintetizar otros solutos distintos a la sal para regular y mantener el balance osmótico. Por ejemplo, está el caso de la Guncularia racemosa y otras especies como Agiceras corniculatum y Agiliatis annulata, que son del Indo-Pacífico. Ellas acumulan manitol y prolina en estas vacuolas para mantener el balance osmótico. Para facilitar el flujo de agua desde las raíces hacia las hojas, el potencial hídrico de las hojas es mantenido por debajo de aquel de las raíces, de manera que haya un fluido constante de agua y que nutra todo el árbol, ¿verdad? Porque si no, el árbol moriría, ¿no? Entonces, por eso acumulan, y ellos son esos mecanismos para equilibrar. Si hay mucho en un lado, acumulan acá para que se equilibre y pueda haber ese flujo. Aquí tenemos un manglar, la Guncularia racemosa, y podemos ver estas glándulas que tienen en la base del pecíolo de la hoja que sirven para excretar sales. Pasamos ahora a la reproducción, dispersión y establecimiento. Existen dos estrategias reproductivas en manglares y son los embriones vivíparos. Ellos producen embriones vivíparos que son dispersados a través del agua. Eso se le llama hidrocoria. La planta florece, es polinizada por animales, se crea el fruto comienza a crecer y se desarrolla sobre la planta. Aquí podemos ver cómo va desarrollándose. Una vez que esta es las hojas, producen la flor es polinizada, comienza a crecer el fruto sigue creciendo, va creciendo. Aquí sale la radícula, y esta radícula sigue extendiéndose progresivamente, siempre atada a la planta. La planta está alimentando todo el crecimiento de este embrión y puede crecer completamente, crece completamente hasta que se forma en el caso de Rhizophoras, este gran fruto que le llaman un propágulo. Y todo esto son sustancias de reserva y dicen que también se están desarrollando capacidades para resistir a la salinidad y para flotar también. Estos embriones luego, estos propágulos o embriones se desprende esto y esto cae sobre el agua, flota y es dispersado por el mar hasta llegar a un punto donde eh, la, la profundidad permite que descienda sobre el terreno y se ancle el terreno y comience a crecer. Patrones de reproducción vivípara permite al propágulo desarrollar cierta salinidad antes de ser liberados del árbol materno. En las verdaderas especies vivíparas, los embriones permanecen ligados a la planta materna por todo un año, como por ejemplo en Rhizophora mantla. También tenemos la dispersión. Aquí podemos ver en esta foto muy linda los diferentes propágulos de Rhizophoras, de las diferentes especies de Rhizophoras y también de Avicennia. Entonces vemos, por ejemplo, el A es de Rhizophora mucronata, el B de Rhizophora piculata, el C de Rhizophora cilíndrica, y este es de Seriox decandra. Todos producen propágulos y son distintos. Vemos como los más largos es este de Rhizophora mucronata. Esto es un trabajo realizado en la India por Selvan y Karunagaran en el 2004. Por eso no hay especies que se desarrollan acá en América. De luego tenemos aquí estos embriones que son distintos, estos embriones de acá, Avicennia marina, Avicennia officinales y Agiceras corniculatum. Disculpen que ahorita les hablé de estos embriones de acá, que son los de Rhizophoras, y lo estaba señalando de otra manera, y creo que no se vio, pero aquí están Rhizophora mucronata, Rhizophora piculata, Brugriera cilíndrica y Serius decandra. Todos producen propágulos que luego flotan y son vivíparos. Y estos que están así son criptovivíparos, son propágulos del género Avicennia y Agiceras. Son más pequeños y no, ya vamos a ver cómo se denomina qué es un embrión criptovivíparo. Y estos son embriones de Exocoecaria agaloca
y Xylocarpus granatum. Granatum porque es rojo, ¿ves? Los propágulos del manglar tienen una fase obligatoria de dispersión que puede durar varias semanas y hasta meses, antes que la radícula se extienda para el desarrollo del sistema radicular. Y entonces cuando se asienta y se establece. Pueden mantener viabilidad por varios meses en agua de mar, en caso de no entrar en contacto con los sedimentos adecuados para su establecimiento. Y aquí están las especies y cómo son, cuáles tienen embriones vivíparos, cuáles criptovivíparos y cuáles no tienen ni vivíparos ni criptovivíparos, sino son normales como estas que están acá. ¿Qué es un embrión criptovivíparo? Bueno, en algunas especies el embrión en crecimiento no rompe la cubierta del fruto, sino que solo lo hace después que el fruto se desprende de la planta madre. Primero se desprende la semilla y luego cuando está sobre el suelo es que rompe la cubierta y se emerge la radícula y comienza a crecer. En cambio, en Rhizophyra ocurre sobre la planta y por eso le dicen vivíparo. Aquí sí se ve el proceso completo, que cae el embrión, rompe la radícula, comienza a emerger, comienza a crecer y a radiar los diferentes tipos de raíces y a establecerse el embrión y ya comienza los primeros cotiledones a aparecer y ya la plántula joven, aquí la vemos. ¿Okay? Esta es del género Avicennia en la India, como le dije. Bueno, hasta aquí la primera parte de la clase, ahora seguimos con la segunda parte.